Buenos días, jóvenes señoritas. Nuevamente encontrándonos para poder avanzar un nuevo tema. Espero que estén bien. Y ustedes con segundo vamos a hacer el tema cómo valoramos el mensaje de Jesús en nuestra vida. Sabemos que Jesús ha dejado muchos mensajes, los cuales nos van a ayudar a crecer en nuestra vida diaria. Y por consiguiente vamos a empezar a ver cómo está, qué es el mensaje. ¿Cuáles son esos mensajes que nos dice? Y vamos a decir que los mensajes de Jesús se encuentran en los evangelios. Para un poco ir viéndonos, sabemos que la Biblia tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento tiene 46 libros, de los cuales está el mensaje de Dios generalmente a su pueblo y la formación de este pueblo, ¿no? En cambio, en el Nuevo Testamento esta consta de 27 libros, y de los 27 libros, los 4 primeros libros son los evangelios. La palabra evangelio es la transcripción de caracteres latinos de una palabra griega que significa buena noticia o buena nueva, ¿no? Los evangelios relatan los acontecimientos de los 3 años de la vida pública de Jesús. Estos 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que nos dicen, ¿no? La intención de los evangelistas al escribir los evangelios va a dar a conocer lo más significativo de la vida del mensaje de Jesús. O sea, los evangelios no son una biografía, más que todo es dar testimonio de la fe que tenían las personas en este Mesías, que es el Hijo de Dios. Invitar a otros muchos también a que creyeran en Jesús, en lo que dijo y en lo que hizo. Por lo tanto, las narraciones que hacen los evangelios de la vida de Jesús no pretenden siempre ya les he hecho una biografía, un reportaje, sino más bien son las confesiones de fe que van demostrando las personas que le siguen. De los 4 evangelios, 3 son muy importantes por su parecido en su contenido y en su estructura, ¿no? Estos son Mateo, Marcos y Lucas, que también reciben el nombre de sinópticos, porque aportan una visión muy parecida sobre la vida de Jesús. Estas semejanzas se deben a que los 3 evangelios utilizaron el mismo material de base para su redacción, o sea, fueron a tomar las mismas fueron a ver qué cosas realmente tenían y eso han coincidido y han empezado a escribir. Sabemos que antes de que haya la Biblia, la gente cómo se ha ido anoticiando de este mensaje que Jesús o las palabras que enseñó fue a través de la transmisión oral, o sea, lo hacían verbalmente, ¿no? Se reunían las jóvenes, niños, y había una persona mayor que iba relatando todo eso, hasta que después recién aparecieron los escritos. El Evangelio de Mateo se escribió más o menos en el año 85 después de Cristo, y los creyentes era para creyentes que venían del judaísmo. Y Jesús es el Mesías, el esperado, pero también es el Hijo de Dios, ¿no? Como aparece en el momento del bautismo, vamos a ver de que aparece la Santísima Trinidad, Jesús que está siendo bautizado, Dios Padre que se escucha la voz muy fuerte, y también el Espíritu Santo que aparece en forma de paloma. Entonces está la Santísima Trinidad. Por eso se dice que en ese momento Dios le dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces por eso que decimos que Él es Hijo de Dios. Mateo tiene un símbolo, ¿no? Por lo que siempre escribe, y es de una persona humana, porque es un hombre, ¿no? Y porque empieza con la genealogía de Jesús, o sea, todos sus descendientes y demás. El Evangelio de Marcos, su Evangelio fue lo primero que escribió más o menos en el año 70, y escribió para todos aquellos que eran cristianos que venían del paganismo, o sea, de los cristianos romanos, ¿no? Que eran
antes pertenecían a otra religión, digamos, politeístas, y después se convirtieron, ¿no? El Evangelio comienza así, como dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. O sea, aquí Marcos dice que realmente Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué símbolo utiliza? Se utiliza aquí generalmente, a Marcos lo comparan con un león, porque empieza con que con Juan el Bautista, cuando está haciendo en el desierto, está enseñando, ¿no? Entonces, vamos a ver después el Evangelio de Lucas. Lucas se dice que era médico, pagano, y se dice inclusive que es uno de los 2 discípulos que se encuentra con Jesús cuando está yendo a Emaús, ¿no? O sea, se encuentran, no lo reconocen y empiezan a hablar. Y lo reconocen cuando Jesús parte el pan. De esa manera de partir el pan se dan cuenta que era él, ¿no? Lucas escribe generalmente para los cristianos que proceden de Grecia, los griegos, pero también que son paganos, ¿no? Y que se van convirtiendo al escuchar el mensaje, se hacen bautizar y todo y cambia. Para Lucas, Jesús es el Salvador, ¿no? Que acoge a los pobres y perdona a los que escuchan el mensaje de Jesús. Generalmente en estos 3 evangelios que son Marcos, Mateo y Lucas, tenemos las parábolas que Jesús utilizaba. Las parábolas son cuentos que utilizaba Jesús para que la gente pueda entender y comprender, especialmente sobre el reino de Dios, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? Y muchos de nosotros tenemos que seguir construyendo ese reino. Cuando se construye el reino de Dios, quiere decir de que busquemos la paz, la armonía, podamos vivir en una comprensión única, que dejemos el odio, las envidias. Pero sin embargo, eso nos cuesta mucho, ¿no? Entonces, para Lucas, Jesús es el Salvador, y que les he dicho que acoge a los pobres y perdona a aquellas personas que se arrepienten. El símbolo de Lucas que utiliza es el toro, ¿no? O sea, es porque es fuerte y demás. Entonces vamos a ver, sin embargo, de estos 4 evangelios, el que es diferente es el Evangelio de Juan. Esto se dice que realmente Juan es el que es el apóstol cercano a Jesús. Afirma que es testigo ocular, o sea, que él ha visto todo lo que Jesús ha hecho. Y más o menos este evangelio se escribió el año 95, ¿no? Y los destinatarios son cristianos procedentes del judaísmo, o sea, también que eran judíos, pero que siguen a Jesús y cambian, ¿no? Y Juan especialmente dice que Jesús es divino y también humano, o sea, los 2 le da, porque fuera de ser divino, que sabía lo que iba a pasar, también se ha hecho hombre para ver cómo vivía la gente, qué sentía la gente. Tiene aquí, Juan tiene un símbolo que es el águila. Y el águila es debido a la altura de sus pensamientos de este evangelista Juan, porque lo que hace Juan una vez que Jesús muere, resucita, se va al cielo y les deja el mensaje de que vayan por todo el mundo, lo que hace Juan es irse al desierto. Primero cuida a la Virgen María, ¿no? Le da esa tarea, le dice cuál es la tarea que le da a Juan, y es esa misión de que cuida a María. Y una vez que María también muere y es llevada al cielo, entonces Juan se va al desierto. Y en el desierto él empieza a estudiar, a reflexionar todo lo que Jesús le había enseñado para realmente escribir. Por eso que cuando empieza la Biblia también, el Evangelio, perdón, se dice, y el verbo se hizo carne, o la palabra se hizo carne, ¿no? A veces no le dice Jesús, le dice siempre verbo, palabra. Entonces le pone otro nombre, es más, su pensamiento es mucho más elevado, ¿no? O sea, su explicación también es por eso que se dice que se le compara a él con el símbolo del águila.
También vamos a ver que las enseñanzas de Jesús son muy delicadas y como hemos dicho, cuál es el mensaje que nosotros vamos a invitar a Él. Primero, su mensaje que nos enseñaba hace más de 2000 años hasta ahora continúa, ¿no? Está presente en nuestros corazones. Y poner en práctica las enseñanzas de Jesús nos ayuda a transformarnos. Entonces las personas verán a Jesús a través de nosotros. O sea, la gente cuando te ve a ti actuar de esa manera como Jesús enseñaba, practicaba los valores, compartía. Y si tú haces eso, entonces él también vas a sentir de que Jesús realmente, por medio de ti, puedan ver a Jesús, ¿no? Entonces, nosotros al hacer ese trabajo sabemos que Jesús utilizaba las parábolas para enseñar a las personas y estas puedan entenderlas, ¿no? Jesús siempre decía, yo soy la luz del mundo. Quiere decir que Él es el que nos ilumina. Y esta luz del mundo no las entregan pues en el bautismo, ¿no? Y nosotros tenemos que ser esa luz de iluminar, o sea, ser que podamos ayudar a que nos podamos entender entre todos, que haya comprensión, diálogo, que haya paz, armonía. Pero a veces nosotros más bien somos los que hacemos que todo sea oscuridad. Siempre Jesús dice, ustedes son la sal del mundo, que quiere decir que nosotros le ponemos ese sabor a la vida. Deberíamos cambiar, ser personas mucho mejor, entender a los demás, ¿no? Pero sin embargo, a veces ni nosotros mismos a veces nos entendemos. Y dice también, Jesús dice, ¿no? Y una cosa que es en verdad les digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Eso se refiere a que que nadie es, que el siervo, o sea, la persona que te sirve y demás, no es menos que vos o tú eres más que él. Muchas veces a veces tenemos en la casa o en un lugar personas que van haciendo limpieza y nosotros pensamos que nosotros somos más que ellos, ¿no? Ellos hacen un trabajo, pero también nosotros podemos hacer ese trabajo y ayudar, pero a veces nos sentimos más y ahí dice él, no es, sino que no es mayor, todos somos iguales, ¿no? Y nos deja bien claro que el reino de Dios, que el reino de los cielos, todos somos iguales, sin importar cuántos títulos puedes tener. Quiere decir que no importa que tú seas, que hayas tenido una profesión, que seas abogado, máster, médico, doctor en leyes y qué sé yo, pero si tú no tienes una buena forma de tratar a los demás, pues no te sirve nada de eso. Porque cuando estemos frente a Él, nos va a decir, ¿qué hemos hecho? ¿No? ¿Qué hemos hecho por los demás? ¿Qué has hecho por ti mismo, por tu familia, por tus hermanos, por los que están a tu alrededor? Muchos de nosotros a veces pues nos portamos de manera muy egoísta, ¿no? Y su mensaje es eso, de ser solidarios, de compartir, de saber escuchar, de enseñar al que no sabe. Y muchos de nosotros a veces no llegamos a comprender y entendernos unos a otros. Es por eso que Él nos dice, e inclusive tenemos todavía más mensajes, ¿no? Que siempre vamos entendiendo y comprendiendo de diferente manera. Pero tenemos que ser eso, luz del mundo. Nosotros tenemos que ser la luz y la sal, ponerle cada vez más gusto. Y sabernos escuchar, ¿no? Es lo que más quiere. Entonces, ese mensaje tiene que sernos vida en cada uno de nosotros. Y en los evangelios está. Entonces, los evangelios no podemos tomar, Jesús enseñó, hizo esto, no. Sino de eso, ¿cuál es el mensaje para mí? ¿Cómo yo debo cambiar quizás? ¿Cómo puedo actuar? ¿Qué debo hacer frente a un caso que se presente, un problema que hay? ¿Qué debo hacer? ¿No? Entonces, este es un mensaje realmente nos hace crecer a cada uno de nosotros para tener una vida mucho mejor. Entonces, chicos, lo que tenemos que hacer es ver qué es la parte más importante de Jesús para que yo pueda poner en mi vida, para ponerla en práctica, ¿no? Eso sería el tema, chicos. Entonces nos vamos a ver en la clase por si acaso. Decirle gracias por lo que me han atendido.
Y en la clase cualquier duda que tengan, pues ahí vamos a poder complementar también, ¿no? Gracias.